Pichos, ¿cómo están? Este día me encuentro en un lugar muy trágico para todos los salvadoreños. Ustedes saben que nosotros los salvadoreños hemos pasado por cosas muy lamentables, ya sea desde derrumbes, violencia y pues este suceso que fue muy alarmante hasta internacionalmente, así como nacional. No quiero que este video ustedes me lo relacionen con religiones o cosas polémicas y así que se salgan del guacal de este video que es muy lamentable. Me encuentro acá en el lugar de los hechos donde fallecieron lamentablemente 32 víctimas. Estoy justamente en La Málaga. Al menos 25 personas están desaparecidas luego que anoche la corriente del río Acelguate que atraviesa San Salvador arrastrara el autobús en el que se transportaban. El río se desbordó en este punto, lo cual pues arrastró al bus y hizo que volcara hacia el río. Nunca pensé que él iba a poder vivir y nunca pensé que iba a poder salir vivo de ahí, porque sí fue algo desesperante saber que tantas personas, que veníamos de la iglesia sabiendo que no hacemos nada malo, si tuvieran que pasar un momento tan duro. La razón por la que me encuentro en este lugar es porque justo ayer se cumplieron 15 años de una de las tragedias más grandes de El Salvador. Estaba quedando impactado totalmente que acabo de ver que también se fue un niño de 4 años. Su nombre era Josué Cruz Palacios, que en paz descanse. Y también pues para las demás 31 víctimas que también fueron afectadas en este tremendo suceso. Saliendo un poco de contexto de lo que pasó acá, La Málaga, la fama que tenía por la delincuencia, si podemos mostrar todo esta zona de acá atrás, La Málaga era peligrosísima por cuestiones de delincuencia que no sé en realidad por qué pandillas fueron dominados. Imagínate solo tener eso ya marcado, la delincuencia, y luego como colonia pasar un suceso tan lamentable como ese que se dio, fue impactante, vea. Y no crean, en este río, como es de aguas negras, se siente un olor bastante difícil. En aquellas partes que están allá, usted normalmente en tiempos mozos venía, quizás digamos en unos año y medio o 2 años, se podía ver que de allá lo estaban viendo a uno. Y si no eres de este lugar, pues de una u otra manera aparecían 2, 3 vatos acá, te jalaban. Y lamentablemente en este lugar también fueron encontrados cuerpos de personas que fallecieron por violencia, ¿verdad? Cosa muy aparte, detalles muy apartes de lo del accidente de La Málaga, que para los que no conocían La Málaga, y era una de las colonias muy peligrosas. Esta es una noticia que no solamente le dio vuelta a todo el país, sino que también salió de una forma internacional. En aquella casa que ustedes ven allá es justo donde logró salvarse el único sobreviviente, que fue Fabricio Alfaro, de 16 años, un joven que se congregaba en esa iglesia. Porque tristeza saber que ya nunca lo puedo volver a ver, las familias que dejan, los amigos que dejan, y me da alegría pues saber que están en un mejor lugar, que ya están en la presencia de Dios, que no están con nosotros. Y ellos cuentan de que para intentar salvar el bus, ellos en la desesperación de que el agua los estaba jalando porque el agua ya se había comido el motor del bus, pues ellos les pedían a las familias de esas casas que les pasaran lazos, y esos lazos pensaban amarrarlos al bus. Fabricio y sus otros 2 amiguitos lograron amarrar 2 lazos a las ventanas del bus, cosa pues que ustedes saben que por la corriente del agua, que estaba muy pesada, que ya había ahogado el motor del bus, fue difícil pues que 2 lazos sostuvieran un bus, y sobre todo lleno con 33 personas. Don William era la persona, que en paz descanse también, que llevaba el bus. Dicen de que ese día salió un bus directamente para la iglesia de la Elín. El culto empezaba a las 4 p.m. o terminaba a las 7 p.m. y tipo 8 p.m. salió el bus de la iglesia con todas las personas. Con mucho miedo, con una lluvia extraña y muy fuerte, pues todos salieron, y justo a las 8 p.m. fue cuando pasó este suceso que muchas de las personas de acá cuentan. Lamentable hecho. Allá hay un mural que también se les hizo a ellos, y esa placa que les estábamos grabando se las regaló el MOB, ¿verdad? Como un homenaje a todas las víctimas, a las 32 víctimas. Allá se aventó uno para el otro lado, ¿no? Como que le están ayudando a aquel lado, Se aventó uno para el lado de la pared.
Muchas historias rodearon esta tragedia. Entre personas de las viviendas cercanas, la gente que logró escuchar cómo el autobús chocaba entre los muros del río y los gritos provocados, sin duda alguna, algo que nunca se va a poder olvidar. Uno de los relatos más difíciles fue el del padre de una de las víctimas. Estamos hablando de Crisia, quien entre agonía y desespero llamó a su familia para que le pudiera socorrer. Realmente en ese momento yo no me imagino qué pasaba por su mente, pero sin duda alguna debió ser muy desesperante. Quien recibió la llamada fue su hermana Diana, pero pronto le dijo a papá: es Crisia, pero no le entiendo lo que dice. En ese momento Luis, quien era el padre de Crisia, tomó el teléfono. En ese momento Luis no pensó que esa sería la última conversación que tendría con su hija. Es muy escalofriante solo de pensarlo, pero el papá trató de comprender lo que su hija decía. Estas fueron sus palabras exactamente. Crisia, papi, ¿qué pasa?, le dijo Luis, cuya voz se contagiaba del tono alterado de la hija. El bus está llenando de agua, vení a ayudarnos. ¿Y a dónde están? En la gasolinera de la Málaga, ya voy a llegar. Tras esa conversación, Luis quedó muy desconcertado, y no era para menos. Escuchar así a alguien de su familia desconcierta a cualquiera. Luis había llegado a su casa a las 8 de la noche. Ellos vivían en la colonia Costa Rica. Justo media hora después fue que recibió la llamada de Crisia. Justo en ese momento salió de su casa en busca de su hija. Pero hablemos de quién es Crisia. Ella era una joven de 24 años, quien estaba estudiando para ser doctora. Ya había cursado 3 años en la Universidad de El Salvador. Ella iba a la iglesia los lunes y jueves. Nadie imaginó que algo así pudiera pasar. Pero volvamos a la escalofriante llamada. Luego de eso, Crisia le volvió a llamar. Papi, apúrate. Pero decime qué ha pasado. Apúrate, papi, apúrate, que el bus se sigue llenando de agua. Entonces, Luis le hizo la pregunta que quedó en la cabeza de muchos que no comprendían la fuerza de la corriente. Crisia, ¿y por qué no se bajan? Papi, no podemos, no se puede, apúrate, apúrate. Al fondo Luis escuchó los llantos de niños, gritos de mujeres, se preocupó más y siguió corriendo. Esto fue lo último que escuchó don Luis. Todos sabemos lo trágico que pasó. Esta es una de las historias de ese día tan trágico. Imagínense, bichos, estar justo en el lugar de los hechos. Cabe recalcar que este muro pues también fue hecho por eso, ¿verdad? Por esa tremenda tragedia que a los años, yo no sé por qué las autoridades, como siempre, ¿verdad?, esperaron una tragedia así para hacer este muro. Imagínense, para que el agua desahogara, y tuvo que pasar esto para que las autoridades hicieran algo correspondiente. Ese día se necesitaba de una ambulancia, que ahorita va pasando, y uno de los relatos cuenta que uno de los vecinos corrió 3 cuadras cuando Fabricio estaba pidiendo ayuda para pedir ayuda a la Cruz Verde y no se hicieron presentes en el momento. Si nos ponemos en el lugar de los hechos, ¿qué onda, Rey? Fue justo por acá. ¿Se imaginan que el bus estuviera ya a flote, topado, el motor del bus ya sin nada y la corriente de agua jalándolos para acá? Veamos, vengan por acá. La corriente del bus jalando por todo esto de acá a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora, con 32 personas arriba. Justo allá vamos a caminar, necesito que vengan a ver. En esa casa estaba Marlene, no sé si todavía viven allí en ese lugar, pero ella fue la persona que alertó a los demás y ellos lograron jalar a Fabricio y los 2 niños que estaban intentando ayudar a Fabricio, pues uno de ellos tuvo miedo y no quiso salir, pero sí lograron amarrar 2 lazos para intentar sostener el bus, ¿verdad? Pero en esta casa fue bendiciones a la familia, ¿verdad?, que intentó ayudar y de una u otra manera puso su granito para que la tragedia no pasara. Todo eso estaba inundado, la Cruz Verde no se hizo presente, las autoridades no estuvieron ahí. ¡Nos vemos! Ahorita nos estamos acercando. De hecho, ¿saben qué? Yo me acuerdo que aquí habían unos como dibujos, unos murales dedicados a las víctimas, ¿verdad? Y creo, no sé si la familia se los había hecho o personas extra al problema, pero aquí yo me acuerdo que habían unos murales, no sé si es aquí o más allá. Y ya vamos a llegar de allá del otro lado donde el bus quedó doblado. Ya vamos a ir. Pero necesito que vean esto, bichos. En los tiempos de antes no estaba eso, pues lógicamente no se esperaban que pasara una tragedia así, ¿verdad? Pero ahorita acerquémonos, venga. Miren, tiene un medidor de altura y todo. O sea que les va a decir cuándo está grave el problema y cuándo no. Supongo yo, no lo sé, que hasta el momento se siguen dando problemas con todo esto, ¿verdad? De acá. Pero miren, allá dice, cuando está el verde 1.20 al llegar ya al amarillo, ¿verdad?
se sobrepasa el amarillo, 240 metros de altura. 240 metros de altura para alguien que no sabe nadar, bichos, a mí ya me pasa, yo mido 1.92 y mire, o sea, una altura suficiente. 360 anaranjado. Ay, esto ya está grave, bichos, eso no es Y 480, lo más alto que esto podría llegar. Si las autoridades, nos vemos, si las autoridades lo han puesto ahí es porque todavía se siguen dando esos problemas así, ¿no? Y bien yuca, la verdad, o sea, en esos tiempos no estaba esto. Creo yo que la gente igual pues solo se dejaba ir acá. Esto acá es donde se fue el bus y que el muro no estaba, recuérdense eso. Y se fue el bus. Y se fue hasta allá, alrededor de, ¿qué estamos hablando? De más de 100 metros, creo yo, a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora. Así que acompáñenme, vamos a ir a ver. Estamos en la Málaga, está en San Salvador. Vamos, bicho. Y después de caminar más de 200 metros justo en el lugar donde yo les enseñaba, hemos llegado al lugar donde pasó otra de las escenas más trágicas, ¿verdad? Justo acá encontraron el chasis del bus de las 32 víctimas. Y es que el chasis del bus, yo les dejo acá en unas imágenes, quedó totalmente doblado. Pero ¿se imaginan antes del impacto a toda velocidad que tuvo acá? Venir con toda el agua, probablemente, o sea, los golpes son fuertes y hay cuerpos que sí se lograron encontrar. No recuerdo bien la cantidad de cuántos cuerpos no se encontraron, pero lamentablemente por las familias, algunos pues sí tienen un lugar donde poder venir a rendirle homenaje a las víctimas, que eso es lo importante, que fue hecho por el MOB, que es la placa en la que estábamos. Una de los sucesos más lamentables que ha pasado en la historia de El Salvador, que en su momento causó un impacto. Imagínate que en una tragedia 32 personas mueran de una manera muy difícil, la verdad. Como les digo, ahorita tal vez esto está tranquilo, pero no deja de... La historia misma te hace pensar que no deja de impactarte. Es un lugar donde pasó una tragedia, vieron hermanos salvadoreños y pues no deja de causar dolor. Hay muchas historias impactantes. Por ejemplo, esa noche varias familias perdieron a un ser querido. Este suceso, como ya lo mencioné antes, fue conocido alrededor del mundo. Yo recuerdo que para ese año yo tenía 15 años y veía las noticias, cuando empezaban a recuperar los cadáveres. Vi cómo quedó el bus, decidí hacer este video en memoria de todas esas familias que hace 2 días conmemoraron 15 años de la pérdida de sus familiares. Como ustedes pudieron ver, en las primeras tomas habían flores y recuerdos. Vamos a continuar con las historias de ese inolvidable 3 de julio del 2008 por esta trágica noticia. Fueron 32 víctimas, cada uno con una historia diferente, con edades diferentes, pero su vida terminó un mismo día. En ese bus amarillo conducido por Don William, quien tenía 5 años de manejar ese bus, él llegó hasta la Málaga para dejar a sus primeros pasajeros. Hacia allí iba Rosa de García, una señora de 45 años, a la que aún se le quiebra la voz y se le ponen los ojos vidriosos, cuando recuerda esa noche. Hugo García, su esposo, iba encargado de otro bus de la iglesia, que seguía una ruta cercana esa noche. Rosa de García se levantó de su asiento porque estaba cerca de su parada. Diana, su madre y la anciana María Isabel estaban a escasos minutos de la muerte. Rosa se colocó junto al primer asiento del bus, lista para dejarlo. A su lado, en su primer asiento, Mirna Rivas atendía a su pequeña hija Isabel Martínez, de 5 años. Al llegar a la esquina de la 17ª Avenida Sur y la calle a Montserrat, William González hizo la parada para que bajaran Rosa y la hermana Reina. Dejaron la unidad bajo la lluvia y recibieron de Freddy Cruz, que iba parado en las gradas de la entrada del vehículo, una advertencia que minutos más tarde bien pudo haber sido para sí mismo: agárrense bien porque está lloviendo fuerte y no se les vaya a llevar la corriente. La recomendación era porque las señoras tendrían que atravesar un puente de unos 15 metros de largo para llegar a sus casas. Un puente que pasa sobre el cauce del Arenal de Montserrat, cuyo nivel en ese momento estaba ya al nivel de la calzada. Empezamos a caminar sobre el puente y se nos mojaron los zapatos, pero alcanzamos a pasar bien. Había agua, pero era normal, no se había salido, recuerda Rosa.
El autobús había llegado hasta ahí sin problemas de inundación en la calle. En lo que las señoras cruzaban el puente sobre el río con rumbo norte, el bus continuó su marcha hacia el poniente, sobre la calle de Montserrat. Las hermanas Rosa y Reina llegaron al otro lado de la calle y terminaron de caminar hasta sus casas. El bus había avanzado unos 50 metros. Fue entonces cuando ocurrió una repunta bajo del arenal de Montserrat, desbordándose hacia la calle justo en el punto en que el cauce pronuncia una curva hacia la izquierda y donde, contrario a 50 metros aguas abajo, no luce ninguna obra de mitigación de riesgos. La voluminosa corriente inundó la calle y sorprendió a William González y a sus 31 pasajeros, y lo único que pudo hacer, empujado por la misma fuerza del agua, fue pegar el bus hacia un muro que estaba a su lado izquierdo, tratando de frenar el arrastre. Entonces comenzó la verdadera preocupación dentro de aquel bus que en su frente anunciaba: Cristo viene pronto. Y bien, señores, esto ha sido todo por hoy en este lamentable y doloroso video grabado justo acá en una de las colonias donde un día fue muy peligrosa, pero gracias a Dios hoy ya no pasa nada. Un recuerdo que causó mucho dolor en el país, tuvo mucho impacto por tantas víctimas que se fueron. Un video que crean que no es muy agradable grabar, pero son cosas que pasaron. Así fue, en paz descansen todos. Nos vemos en otro video. Esto ha sido todo por hoy. Espero comenten abajito, leo sus comentarios y todo, y espero que les haya gustado esto, señores. Nos vemos en otro video. Adiós.